buenas tardes, queridos seguidores de Marruecos, en esta nueva entrega, en esta nueva emisión de Españoles por Marruecos. En esta nueva emisión, sabemos que llevamos mucho tiempo sin subir un capítulo de nuestro podcast. Tenemos el placer de invitar a nuestro programa a una española que actualmente reside en la ciudad de Fez y que nos hablará muchísimo de lo que le atrajo de Marruecos y además en un aspecto y en un ámbito que es el de la cultura. Nuestra invitada trabaja en el Instituto Cervantes de Fez y os dejaré conocer quién es la invitada de hoy. Muy buenas tardes, Maribel. Hola, ¿qué tal, Sufian? Buenas tardes, Maribel. Entonces, cuéntanos y cuenta a nuestros seguidores quién es Maribel. Bueno, pues yo soy bibliotecaria Ujú. y trabajo desde hace 11 años en el Instituto Cervantes de Fez. Desde 11 años en Fez. 11 años, sí, sí, En sí. Fez, de acuerdo. ¿Y cómo vino, digamos, la idea de... ¿Trabajabas antes en España, en Cervantes, o surgió, cómo surgió la idea, digamos, de venir a Fez? ¿Es el trabajo te vino directamente desde España? ¿Es por oposiciones o cómo? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo en aquel momento estaba trabajando en bibliotecas públicas de Barcelona, Ujú. pero paralelamente estaba estudiando árabe. Me interesaba mucho tanto el idioma como la cultura árabe en general. Entonces, cuando vi que estaban anunciadas, bueno, una especie de concurso, porque no es oposición, pero sí es un concurso, vi anunciado un concurso del Instituto Cervantes en el que salían varias plazas y muchas de ellas eran en países árabes y decidí presentarme y bueno, a ver si así combinaba pues mi interés por el mundo árabe y mi profesión de bibliotecaria. Muy bien. Es que hoy vamos a hablar mucho de cultura, tú y yo aquí. Vamos a hablar muchísimo de cultura, pero vamos a empezar por Ujú, esto del mundo árabe. ¿Qué te ha traído más ujú. de la cultura árabe? Bueno, árabe y marroquí en especial. Sí, mira, yo antes de cumplir, bueno, de hecho, justo cuando cumplí 20 años, me encontraba en Granada y por primera vez visité la Alhambra. Ujú. Y fue un amor a primera vista. Cupido. Recuerdo pasear por allí y maravillarme de lo que era la arquitectura andalusí y bueno, todo ese embrujo que tenían los jardines, los juegos de agua. Y a partir de ahí ya empecé a sentir mucha atracción por el mundo árabe en general. Ujú. Luego más adelante, cuando ya, vamos, bastante más adelante, 15 años después o así, vine por primera vez a Marruecos como turista. Y aunque yo venía sin saber muy bien qué me encontraría, pues me quedé todavía más deslumbrada. O sea, en plan como los viajeros románticos de finales del siglo XIX, que en sus escritos pues eran orientalistas románticos y tal, pues yo también de una manera tal vez un poco estúpida, ¿no? Pues me fijaba sobre todo pues en lo típico que se fijan los turistas en su primera vez en Marruecos, ¿no? Ujú. Los olores, los colores, el cambio, el choque cultural. Pero sabía, ¿no? Que eso lo quería conocer porque una cosa es las sensaciones, digamos, más viscerales, ¿no? Ya necesitabas Y, más, ¿no? ¿cómo, perdón? Es que necesitabas más entonces. Claro, yo veía pues como una especie de escenario, ¿no? Pero todavía no era capaz pues ni de leer los carteles, ni de entender muchas cosas que veía. Y pensé, Dios mío, a mí me encantaría poder pasar una temporada aquí, sobre todo cuando aprenda árabe y tal. Y luego, pues 5 años más tarde volví, pero por otra zona, porque la primera vez pues fue lo típico, el desierto, el Atlas. Y
Y claro, después volví a una zona que no tenía nada que ver. Fui por la parte de Oujda, del Rif, y empecé a ver lo variado que era Marruecos y que, bueno, que es casi inabarcable, ¿no? Ya. Entonces entiendo que la curiosidad por el árabe te llevó, digamos, Ujú. a descubrir otras cosas que al final resulta que te gustaron, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, me fascinó. A mí el estar en Marruecos me fascinó y recuerdo que fue a partir de la vuelta de mi segunda visita a Marruecos, fue cuando empecé a intentar estudiar árabe a pesar de que mis horarios pues me lo ponían difícil. Pues empecé a hacer un curso de árabe y me encantó la lengua, aunque era muy consciente que es muy difícil y que es prácticamente imposible que algún día pueda llegar a comunicarme de Ok. una manera. Podemos considerar entonces que, bueno, el Fusha, el árabe, normalmente es complicado, pero también para hablar Darija también es muy complicado para poder aprenderlo. Yo te voy a llevar a tu antiguo trabajo en España Ujú, porque yo sé un poquito de ti ujú, y el hecho de este interés por el mundo árabe, la cultura árabe, y yo sé que eres una persona social, ujú, eh, digamos, el trabajo que tuviste antes con ujú, inmigrantes, ¿tiene algo que ver ujú. con esta pasión? Sí, sí, también. Digamos que a mí me gustaba un poco la estética árabe, pero no había tenido un contacto con marroquíes más allá de lo que era pues cuando vine a Marruecos y intercambiar cuatro palabras, ¿no? Sin embargo, ya más adelante empecé a trabajar en un barrio de inmigrantes en el que había muchísima población marroquí, que estaba en una ciudad del extrarradio de Barcelona, Santa Coloma Ujú. de Gramenet. Entonces allí hacíamos bastantes actividades destinadas a integración de la comunidad, no solamente marroquí, también habían muchos chinos, muchos pakistaníes, pero sí que entre que estaba estudiando árabe y tenía usuarios marroquíes sobre todo, pues ya empecé a tener contactos más humanos, ¿no? Un Sí. intercambio así más directo. Y la verdad es que fue cuando empecé, pues, por ejemplo, a dejarme invitar, ¿no? Cuando rompían el ayuno algunos invitados cuando era Ramadán, Sí. o me invitaban a tomar un té o al cuscús. Y fue ahí ya cuando establecí en Barcelona una relación más estrecha con muchas personas marroquíes. Y la verdad es que eh, me sentía con un trato muy familiar y muy bien acogida, ¿no? Me Vale. gustaba muchísimo ir a casa de usuarios, por ejemplo. ¿Cómo descubrió la literatura marroquí de habla española? Siempre me ha gustado la lectura, Ajá. como bibliotecaria que soy, Sí. y la verdad es que me interesaba mucho la literatura de otros países y muy especialmente todo lo que tenía que ver con el continente africano. Ujú, Y de hecho, uno de mis autores favoritos, yo creo que el que más me ha tocado siempre, es Richard Kapuczynski, ujú. que era un africanista que siempre hablaba de viajes y sobre todo pues del continente africano en general, pero también tiene, pues, por ejemplo, en su libro Ébano, muchos relatos que pasan en países árabes, ¿no? Entonces, a mí me apasionaba también el hecho de viajar, y cuando empecé a trabajar en Marruecos, lógicamente empecé a interesarme por leer literatura marroquí y magrebí en general, Ahora, ¿no? entonces, para posicionarme un poquito, entonces ya esto surge Sí. una vez que te instalas en Fez, En ¿sí? Marruecos, Ah, sí, efectivamente, sí, vale. sí, sí, sí. Una vez me instalo en Marruecos. Pero la verdad es que fue una sorpresa el empezar a leer cosas y de pronto darme cuenta que existían una serie de escritores que no estaban escribiendo ni en árabe ni en francés, Ujú. sino que también escribían en español. Y yo de eso no tenía ni idea antes de llegar a Marruecos.
Y además se supone que yo venía al Instituto Cervantes, cuya tarea, su misión, ¿no? Es difundir la cultura y la lengua española. Y de pronto me encuentro con que la lengua española también es patrimonio marroquí. Claro, especialmente además en el norte, en el norte de Exacto. Marruecos. Eh, La mayoría de la ujú. gente habla el castellano, lo entiende y además hay mucha gente que ha mamado el español desde el principio, desde que eran chiquititos, que eran Exacto. jóvenes. Y no solo eso, sino que había toda una serie de hispanistas que no se conformaban solo con publicar idiomas en español, pues sobre su especialidad, lingüística, traducción, el tema que fuera, sino que hacían poesía, publicaban novelas, relatos. Entonces, claro, para mí eso fue un poco shock, ¿no? Ujú. El decir, pero vamos a ver, no solamente somos vecinos y todas las fronteras, pues desde luego ninguna es impermeable, ¿no? Estamos muy Sí. cerca y tenemos una historia compartida y es lógico. Pero es que además que haya gente que por elección elige el español para expresarse, me pareció increíble, casi un regalo que nos hacen a España, ¿no? ¿Y cuáles son los hispanistas marroquíes que más te han levantado interés en ti, digamos, en la escritura en la poesía? Podemos enumerarlos si quieres. Bueno, a ver, realmente ese es un tema complejo, porque no solamente están creando personas hispanistas que viven aquí, sino que también está habiendo ya una generación de marroquíes que o bien que con sus padres emigraron a España o bien que ya de adultos se fueron a España y ahí empezaron a escribir. O sea, hay muchos tipos de perfiles y yo creo que cada... Hablamos también Ujú. entonces de la diáspora marroquí en el extranjero, ¿no? Exacto, o Ujú. sea, realmente hablar de literatura marroquí en lengua española, que es un término que realmente nos es muy útil a lo que Mm, somos bibliotecarios, a los que tenemos que clasificar las obras, pero en fin, para mí toda literatura es universal, sí. realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, si hacemos caso a la gente que está en la diáspora, por supuesto, a quien hay que destacar hoy en día es a Najat El Hashmi, Sí, sí. que se fue muy jovencita, creo que con 8 años, se fue a Cataluña y de hecho la mayor parte de su obra está escrita en catalán. Sí. Y Najat El Recientemente Hashmi, galardonada, ¿no? sí, Mm, verás, en realidad hace ya tiempo ganó el mayor galardón que puedes tener en Cataluña, que es el ujú. premio Ramon Llull, Sí. con su obra El último patriarca. Pero es que además este año ha escrito una novela en español, no en catalán, El lunes nos querrán, por el que le han dado el premio Nadal, que también es uno de los premios más importantes en España. Efectivamente. Entonces, bueno, es realmente muy meritorio. Luego, pues también en una misma, digamos, situación, que emigraron de pequeños y que ya, digamos, se han escolarizado, en este caso en Cataluña, pues destacan Said El Kadawi o Laila Carrouch, que también está a punto de sacar otro libro. Y luego también hay otros que están en la diáspora y que ya se fueron de adultos. A mí me gusta mucho Mohamed El Morabet, Sí. que es un chico que nació en Alucemas y que escribió una novela hace un par de años llamada Un solar abandonado, además de algunos relatos y colaborar en prensa, y que realmente me parece una joven promesa. De hecho, fue portada en Babelia, que es que bueno, que pertenece, es el suplemento cultural del país. En fin, esto en cuanto a la gente que está en la diáspora. Pero es que en Marruecos, a ver, hay muchísima gente que escribe en español desde la época Efectivamente. del... Sí. Perdón, Sí, ¿sí? sí, efectivamente, sí, hay Sí, mucho que sí. habla, que escriben en español. Sí, en fin, desde la época del protectorado, cosa que es lógica, porque en fin, si estaban en un protectorado de España en Marruecos, pues tiene su lógica. Pero es que a mí me gustaría nombrar gente que ya no nació
en la época del protectorado o nació en un lugar donde no existía el protectorado español, sino que estaba en zona francesa, ¿no? Francófono, sí. Y ahí destaco pues Ahmed El Gamoun, que además es un encanto de persona, Ahmed Tararu, Mohamed Lashiri, Aziza Mahyur, ya más jóvenes como Mustafa Handar, Nabil Lukili. Y también me gustaría nombrar a Sanae Shairi, que además es una traductora buenísima y que de hecho ganó el Premio Nacional de Traducción aquí en Marruecos, traduciendo una novela de Isabel Allende. Bueno, otra cosa que me gustaría comentar es que aquí en Marruecos desde hace unos años hay un correspondiente de la Real Academia Española en Marruecos. Efectivamente, sí. Sí, Hussein Bouzinev, que es un especialista en literatura aljamiada morisca, que de hecho también es un producto de la mezcla cultural hispano-marroquí, ¿no? Hay un libro que me gustaría recomendar a la gente que nos esté siguiendo, que es de un hispanista bastante activo y que ha escrito un libro titulado Del Rif a Madrid, donde hace un repaso, en realidad, de su biografía, pero también, digamos, de la biografía del hispanismo en Marruecos, ¿no? Y hace un verdadero repaso de cómo él desde bien pequeños se sintió en contacto con el español, cómo lo estudió, cómo luego vivió su periodo en España y cómo a la vuelta se volvió hispanista y empezó a enseñar. Y hace una crítica bastante buena de todo lo que es la historia del idioma español en Marruecos, ¿no? Efectivamente. Es que sabes una cosa que yo siento ahora que estás en tu salsa, ¿sabes? Es que te encanta, te encanta exponer todo esto, ¿sabes? Y además, yo sé, para pasar un poquito más lo que es la literatura, yo sé que también siendo, digamos, que nos tenemos como amigos en Facebook y todo eso, entonces yo sé que Sí. también te encanta lo que es el cine y el cine árabe también. Sí, sí, pero antes de pasar a eso, déjame por favor, que es que no quiero que se me enfade nadie. Y me gustaría nombrar también a poetas, porque hasta ahora no te he nombrado ningún poeta. Y hay que destacar los poetas porque es que realmente, si en algo nos puede enseñar el mundo árabe, o sea, en dar lecciones, es en poesía. La poesía árabe es increíble. Y bueno, en fin, yo todo el rato hablo de árabes, pero cuando hablo de árabe incluyo también al mundo amasí. Sí. Y en poesía me gustaría destacar a Abderrahman El Fathi, Aziz Tasi, Lamia El Amrani, que por cierto es tetuaní pero reside en México, Saida Hamido, Nesrin Ibn Arbi, Farid Otman Ventría, y luego también la labor de muchas personas que por amor a la lengua española pues han montado asociaciones, han hecho ediciones como Ahmed Megara o Mustafa Adila y gente que ha colaborado con revistas que siempre se han especializado en compartir publicaciones de las dos orillas, Del ¿no? estrecho, sí. Eso sí. Exacto, y hay una, por ejemplo, que lleva ya más de 20 años, la revista Dos Orillas, Dos que orillas, sí. dirige Paloma Fernández Gómez desde Algeciras, y más recientemente la revista Sures, que está De dirigiendo Tánger. además un escritor argentino que reside en Tánger, Santiago de Efectivamente. Luca. Y bueno, perdón, ¿eh? Ya es que, como ves, No, no, me embalo hablando de esto. yo te dejo el micro abierto y puedes hablar de lo que... Entonces, y así ya. Y ahora respóndeme la pregunta del cine, vamos. ¿Y qué Sí, películas así marroquíes más que te han llamado la atención? pues mira, películas marroquíes que me han llamado la atención, en realidad hay muchas. Me encanta, por ejemplo, Nabil Ayush. Ujú, Creo que la película que más me ha impactado porque considero buenísima es Los caballos de Dios. ujú.
Pero a mí lo que me gustaría destacar aquí son las coproducciones hispano-marroquíes, que en realidad son muy poquitas y me da mucha pena porque se realizó una que me parece una delicia, que es Adiós Carmen, de Mohamed Amin Benamraoui, que sería una especie de cinema paradiso rifeño y que es una película, una coproducción hispano-marroquí que por primera vez se hizo en idioma rifeño, español y darilla y que realmente es preciosa y realmente recomiendo a todo el mundo que pueda verla. Y luego también me impactó mucho ver una película llamada Yassirat Leila Ujú, de sí, Ahmed Boulan, sí. que es una película que por fin, desdramatiza desencuentros hispano-marroquíes, que yo creo que es lo que más necesitamos hoy en día, ¿no? El acercarnos pues desde el factor humano, desde el humor, desde la cultura. Y dejar la eh, política y no acercarnos a la política. Exacto, Sí, exacto. O simplemente que la política pues se dedique a unirnos, no a efectivamente. separarnos, Sí, ¿no? sí. Y la verdad es que los problemas que hubo con la isla Perejil en esta película, que hay una parte española y una parte marroquí, aunque hay más peso marroquí, se trata este tema pues desde el humor, desde la ternura, desde la comprensión y, incluso deja a los políticos en una postura como muy ridícula, los ridiculiza bastante y me parece que a tanto españoles como marroquíes estaría muy bien que empezáramos a colaborar juntos en superar muchas de estos desencuentros históricos.